Ahora, hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. El plan C, ese ya lo aplicamos en el 18. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te doy la bienvenida a este tu canal Punto Crítico. Antes de irnos con la información, te invito a que te suscribas al canal y si te ha gustado la información, déjanos un buen like, ya que esto nos ayuda a crecer y también a llevar esta información a todos los mexicanos. Amigos, pues hace 2 días, el día viernes por la noche, pues se daba esta información. Y es que resulta que un solo ministro, decidió echar abajo todo el plan B del presidente. Y fíjense, frenan todo el plan B del INE. Corte otorga suspensión contra la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué se trata esta información? Esto, si bien ha causado pues mucha indignación entre los mexicanos, pues resulta que esta corte suspendió este plan B el día viernes por la noche sin hacer pues una mayor difusión. Simplemente lo anunció en su página, en sus redes sociales de la misma Suprema Corte, y dijeron que no, que se tumbaba totalmente. Pero esto no solamente queda ahí. Algo de lo que extraña y de lo que sorprende es que este plan B se suspende gracias o en respuesta a una controversia constitucional que emitió el INE. El ministro instructor concedió la suspensión solicitada por el INE respecto a todos los artículos impugnados del decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma. Esto lo indicó la Corte. ¿Por qué es sorprendente o por qué sorprende que hayan tomado esta decisión pues en base a una controversia constitucional emitida por el INE? Es que resulta que la ley impide que el INE pueda meter controversias en contra de leyes electorales. Esto así lo marca la Constitución. Fíjense, vamos a ver rápidamente este tema porque obviamente también ya la Consejería Jurídica de Presidencia pues anunció que va a impugnar esta suspensión del plan B. Dijo la Consejería pues que realmente estos consejeros arrancaron las hojas de la Constitución para así poder dar marcha atrás al plan B. Esto lo dieron a conocer en su página oficial y vamos a ver rápidamente así de pasada esta información. Para conceder suspensión, ministro Lainez arrancó hojas a la Constitución. El artículo 105, fracción de la Constitución mexicana, prohíbe las controversias constitucionales en materia electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, la Suprema Corte está facultada para invalidar incluso algunas leyes, pero ninguna en cuestión electoral. Fíjense. El viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncia públicamente una determinación tan relevante, como tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral, porque la Constitución no lo permite y menos aún había ocurrido en la historia de nuestro país que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenar revivir las disposiciones derogadas, lo cual solo puede determinarse en su caso mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos 8 ministros. Porque aquí la Corte no solo se brincó al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Legislativo. Y es que de nada sirve el trabajo que hayan hecho el legislativo, o sea, los diputados y los senadores, si la Suprema Corte va a echar abajo todo lo que, pues, ellos hayan trabajado. Fíjense, se habla mucho de la división de poderes, de la autonomía de los poderes, pero estos de la Suprema Corte sí pueden pisotear a otros poderes legislativos. Además de esto, fíjense, un solo juez fue quien determinó esto, un solo juez fue quien tomó la decisión de esto. De hecho, el presidente habló esto en la conferencia, dijo el presidente, pues ¿de qué se trata? Se trata de mostrar el poder que tienen o por qué un solo juez tiene la facultad de hacer esto. Fíjense, la Constitución solo faculta a la Suprema Corte para conceder las controversias donde se cuestione la regularidad constitucional de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a materia electoral.
Esto es, existe una restricción constitucional expresa para que no se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado, pues no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el Poder Legislativo tuvo a bien expedir. Esto, más que nada, es pues para una balanza, una regulación de poder. ¿Qué quiere decir esto? Ahora resulta que el INE crea sus propias normas y el INE decide si se las aplican o no. Y lo que haga el Ejecutivo, lo que haga el Legislativo, o sea que ya viene valiendo queso. Esto no es normal. Para empezar, la Suprema Corte no tiene esta facultad, porque no tiene facultad para echar abajo las leyes en materia electoral. Pero tampoco es normal, y nunca se había visto, que el mismo INE sea quien le pide a la Suprema Corte echarlo abajo y ésta lo haga. Ante esto, pues ya salió Lorenzo Córdoba en sus redes sociales a decir que gracias a esta suspensión del Plan B, ahora sí posibilita elecciones libres. Fíjense lo que sale a decir. Obviamente tenía que salir a aplaudirle a estos jueces o a este juez que decidió tumbar o echar atrás el Plan B. Dice Lorenzo Córdoba, ahora sí, con esta suspensión podemos tener elecciones libres. De verdad es increíble. Esto lo saca Lorenzo Córdoba de sus redes sociales, lo cual no vamos a poner porque de verdad es fastidioso escucharlo. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente el día de hoy en la conferencia sobre este tema, porque obviamente esta era una pregunta obligada. De hecho, fue la primera pregunta que se dio en la conferencia. Vamos rápidamente a escuchar. Mi primera pregunta, ¿por qué cree que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió esta aplicación del Plan B electoral? ¿Y qué nos puede decir de que ahora la Consejería Jurídica del Gobierno Federal va a impugnar esta suspensión? Bueno, se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió y pues se convierte en los hechos en el Poder Legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula. Pueden haber interpretaciones, ¿no?, a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo. Lo importante es saber por qué actúan así. Yo creo que la mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es un asunto político. Y yo diría mercantil, porque lo que no quieren ni siquiera es que se apruebe la ley o que se declare constitucional la ley electoral. Lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE. A eso se reduce todo. En eso consiste el INE, no se toca. Porque en la ley electoral se establecen topes de acuerdo a la Constitución, porque nadie puede ganar más que el presidente de la República. Así está en la Constitución, en el artículo 127. Y así como le hizo este ministro, no sé si él mismo u otro, empezaron a otorgar amparos para que estos funcionarios, más otros de instituciones supuestamente autónomas, que sí son autónomas y son independientes del pueblo, no de los grupos de poder económico y políticos. Bueno, los mismos ministros de la Corte violan la Constitución, porque todos ganan más que el presidente y tienen fideicomisos y retuercen las leyes, pero la esencia, el fondo es no quieren que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios. Eso es todo. Claro, nosotros vamos a continuar por la vía legal y si al final rechazan la reforma electoral que estamos proponiendo para que haya una auténtica democracia y no una oligarquía, para que haya un gobierno del pueblo y no un gobierno de los potentados con sus achichincles, voceros e intelectuales orgánicos y mucha gente con pensamiento conservador a las que respetamos mucho, pero ese es el fondo del debate. Ahora, hay un plan C
que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el plan C. Ese ya lo aplicamos en el 18. Fue el pueblo el que dijo basta y se inició la transformación. Acabar con la corrupción, que es el principal problema del país. Y hemos avanzado muchísimo, limpiando de corrupción al gobierno. Pues esto fue lo que dijo el presidente, esto es lo que anuncia, dice el presidente, no crean que nos vamos a quedar de brazos cruzados. El presidente anuncia el plan B y dice, este no falla, porque incluso ya lo hemos aplicado en el 2018. Este plan B consiste en ni un voto a los conservadores, voto parejo para Morena. Esto se aplicó en 2018 y funcionó. Dicen mismas voces dentro del Palacio que la intención de este plan C que anuncia el presidente, donde ya descaradamente el presidente ha pedido el voto masivo para Morena, pues es que en 2024 no solo se gane la presidencia, sino que además también se gane la mayoría, pero no solo una mayoría simple, sino una mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes en ambas cámaras. ¿Por qué le interesa esto al presidente? Porque teniendo esta mayoría calificada, esta mayoría de las 2/3 partes, se podría hacer una reforma constitucional a este poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiere el presidente, y así se rumora, así de esto se habla en los pasillos de Palacio Nacional, el presidente tiene en mente realizar lo mismo que hizo en su momento Ernesto Zedillo. Al llegar a la presidencia, Ernesto Zedillo cambió a todos los ministros de la Suprema Corte porque ya estaban podridos. Bueno, pues es obvio que ya están podridos nuevamente y el presidente tiene en mente hacer una reforma a la Suprema Corte donde igual se cambien a los ministros. Ya de una vez por todas limpiar este poder que la verdad está más que podrido, yo diría. Amigos, yo los dejo con esta información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, si es de tu agrado la información déjanos un buen like ya que esto nos ayuda a crecer y a llevar la información a todos los mexicanos. También te invito a que me sigas en mis redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter donde estamos subiendo toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.